Te cuento que hoy es miércoles 13 de enero del año 2021 y el título de la predicación es esta, que está ahí, contame cuando la veas, yo no la veo. Bástate mi gracia, ¿no dice nada más? Bástate mi gracia, es el tercer mensaje de la serie Mi poder se perfecciona en la debilidad, que comenzó el domingo 3 de enero de 2021. ¿Por qué decimos esto? Es para el archivo, porque después queda registrada la fecha y la procedencia del mensaje, ¿no? El origen. Estas palabras, Pablo dio testimonio que se las había hablado directamente Dios, a él, hacía años ya. Y en una situación que ya hemos visto, frente a las circunstancias que la iglesia de Corinto presentaba a su ministerio, la necesidad de las cosas que había que corregir, él cuenta, da testimonio de lo que Dios le había hablado. Y de las experiencias que él había tenido con el Señor, y dentro de esas experiencias, en una situación personal, sabemos que Pablo se encontraba afligido por una enfermedad del cuerpo, está esta frase, ¿sí? En 2 Corintios 12, 9, vamos a leer el 7, dice, y para que la grandeza, leemos en el nombre de Jesús, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿sí? Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Amén? Es increíble, Dios es una persona, las personas, cualquier persona a la que vos te acerques, aunque sea un hijo, necesitas dedicarle mucho tiempo para conocerla. Por eso se convive para conocer una persona. Había un dicho, hace muchos años, lo decía mi madre, que gracias a Dios está mejor. Para conocer una persona hay que comerse juntos una bolsa de sal, decía el dicho, ¿no? ¿Te imaginas todo lo que se tarda en comerse una bolsa de sal, con lo poco que se le pone a cada comida, ¿no? Eso entre los hombres lo sabemos, pero cuánto más con Dios. Pero no se puede conocer una persona si no le dedicas tiempo. Y por eso Dios reclama que se lo busque, que se esté en comunión con Él, que se conviva con el Espíritu, que se ande en el Espíritu, que se pase tiempo en la intimidad con Él, para tener este ida y vuelta, este feedback con Dios, donde vos presentás tus cosas, vivís tus experiencias, Él te responde, te va llevando, lo vas conociendo en la manifestación del Espíritu a tu vida, como siempre te digo, dentro de 2 grandes campos, y no hay nada más para los hijos de los hombres, que son vos como oveja, en tu relación personal con Dios, íntima y personal, y vos como siervo, en tu relación laboral o de obrero, enviado a hacer la obra que te mandaron a efectuar. Porque el que no trabaja, que no coma. O sea que en el Evangelio te llaman a trabajar en la viña, ¿te acordás? A sembrar la semilla, a cuidar el fruto. Y para esto hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Uno de los condicionantes, o de los condimentos, mejor dicho, de por qué las parejas se separan o se quiebran los matrimonios, es porque el trabajo y los horarios hacen que las personas se distancien, sobre todo los que trabajan en lugares como el petróleo, esos lugares, es difícil estar, ¿o no? 20 días afuera de la casa, digo el petróleo porque es lo que más conocemos acá, o en comisiones, puede ser también lo que es las fuerzas, la policía y demás, donde la persona tiene que estar mucho tiempo fuera de su casa, día, noche, 20 días, 25 días, cuando llega no conoce a nadie. Se pierde cumpleaños, se pierde todo, ¿o no? Llega y son todos desconocidos, el que viene y el que está. Entonces a Dios no se lo conoce a la distancia.
No se lo conoce distanciados de Él o apartados de Él o separados de la vida de Dios, como está escrito. Por eso los cristianos le dedicamos mucho tiempo al Señor, porque lo queremos conocer. Pablo hablaba del Dios que conocía. Y en este caso, él tenía una enfermedad y había orado para que Dios le hable. Y Dios tiene, cuando vos lo vas conociendo a Dios, te vas dando cuenta cada vez más, seguro que es tu experiencia, si ya has caminado un tiempo, de que Dios es infinitamente profundo como persona y de que sus palabras son sencillas y pocas, pero inalcanzables en contenido y en mensaje. Y que por más que vos te sepas un versículo de memoria, siempre te va a sorprender. En este caso, a mí siempre me deslumbra la capacidad de síntesis que tiene Dios para hablar de cosas que nunca vas a terminar de expresar. Pocas palabras, 3. Bástate mi gracia. Y con eso puedes estar toda la vida y nunca vas a llegar al final de la idea. No es la única vez que Dios en 3 palabras dijo cosas inconmensurables. Y ahí te das cuenta que lo que para nosotros podía ser en términos literarios simplificación, ¿no? En términos matemáticos, simplificar, en realidad muestran la sencillez y la humildad de un Dios inalcanzable que se pone ahí a tu mano con pocas palabras, casi nada a comparación de lo que te está diciendo. ¿Cuánto necesita el hombre para describir las cosas profundas? Libros. Dios necesita 3 palabras. ¿Cuántas veces pasó esto en la Biblia? Muchas. Por ejemplo, en Gálatas, no lo busques, 3:20 dice, Dios es uno. ¿Vos sabés lo que significa eso? Cuando se dijo esto, todas las naciones tenían cientos y cientos de dioses. Y el concepto de un Dios único era algo inaceptable, impredecible. El Dios de Israel era uno solo. No había nadie con él, no hay otro Dios conmigo. Y en esa frase, Dios es uno, de 3 palabras, tenés un universo de aspectos para escudriñar y orar y meterte y comprender la inmensidad de este Dios todopoderoso. Otra de ellas, que una es más inalcanzable que la otra, siempre hablando de esta sencillez de expresión. Y como nosotros somos soberbios, menospreciamos lo sencillo. Lo menospreciamos porque queremos cosas complejas. Y a Dios no lo vas a encontrar en lo complejo, porque Dios no es simple. Porque simple es aquello que tiene poco contenido. Sí es sencillo en cuanto a accesible. Un Dios abierto que se da a conocer, que se puede conocer hasta donde está establecido que se va a revelar. Lo otro se conocerá en gloria. Cuando estemos con Él cara a cara seremos vistos como somos vistos. Veremos como somos vistos. Dios es uno. ¿Sabes lo que era decir en aquellos días? El Dios de Israel es uno solo. El otro es 3 palabras. Océano de ideas. Dios es amor. No hace falta más para decir eso. ¿Y cuánto hace falta para explicarlo, no? ¿Sí? Primera de Juan 4:8. Otra. Probablemente el misterio más grande revelado a los hijos de los hombres por boca de Jesús a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Algo que toda la vida te va a dejar extasiado por más que sepas el versículo de memoria. Dios es espíritu. Y te llenas de preguntas. ¿Cómo? 3 palabras. ¿Y cuánto se dijo? ¿Cuánto se dijo? Otra, Dios es santo. Lo que significa la santidad, la santificación. Y esta, 3 palabras más. Bástate mi gracia. Probablemente los complicados seamos nosotros cuando buscamos a Dios. Y pensemos que vamos a encontrarnos con un Dios tan complicado como nosotros.
Y ahí es donde nosotros no llegamos a conocerlos. Por esto te digo que estas 3 palabras, bástate mi gracia, en una primera agua, nos dan testimonio de una de las virtudes más grandes de Dios. Y digo virtudes porque el apóstol dice, si hay virtud alguna, ¿te acordás? Si hay alguna virtud en Dios, sí, la hay, que es la inmensidad, me dejaron escribir, de su divina y humilde sencillez. Porque ¿alguna vez terminarías de hablar, de explicar, de exponer, de profundizar, de estudiar qué significa Dios es amor? Y todas están relacionadas con el yo soy, con el es, del verbo ser, de la persona, que hablan directamente de la persona, no de la obra de Dios, que son cosas distintas. Vos tenés que, cuando lees la Biblia, tenés que separar la persona de la obra. Por ejemplo, vos tenés un albañil, conocés un albañil, por decir un oficio, o un farmacéutico, una profesión. Una cosa es la profesión y otra cosa es la persona. ¿Sí? A ese lo conocés en la farmacia, suponete, te atiende, hola, ¿qué tal? Vas haciendo una relación, si vas muy seguido, pero no es lo mismo que si te invita a la casa. Te sentás, charlás, ves cómo piensa, te presenta a la familia. ¿Es lo mismo? No. Entonces, tenés que separar siempre la obra de Dios de la persona de Dios, porque la vida eterna consiste en conocer a Dios personalmente. Por eso el Evangelio es participativo. Hay que dedicarse. Por eso no sirve un Dios de crucifijo ni de fotos, porque es una persona que quiere que la conozcas, pero para eso te necesita cerca, te necesita con Él. Te dice, caminemos. Una frase que a mí me encanta, siempre se la digo a los hermanos. Caminemos. Es decir, vamos a ver con qué nos encontramos. Amén. En estas palabras que el apóstol Pablo, como te digo, inmensurables, son palabras, esta frase siempre nos cuelga a nosotros porque bástate mi gracia. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Porque son palabras del Señor, no de Pablo. Y este es el primer paso donde vos te posicionás. Pablo dice lo que Dios le dijo. Bástate mi gracia. Y siempre nosotros nos quedamos cortos frente a la inmensidad de Dios porque nosotros somos finitos y por más que hayamos crecido en el Señor y solo Dios sabe cuánto hemos crecido, si es que hemos crecido, siempre nos vamos a quedar sin armas, sin argumentos, sin herramientas, sin medios para poder hasta siquiera expresar lo que vivimos en espíritu. ¿No te pasa? Que, bueno, como dice la alabanza, no hay palabras. Es que hay muchos momentos donde no hay más palabras. Pero conocer a Dios probablemente sea el desafío más grande que tiene el ser humano durante su existencia. O lo conoce y se salva, o muere sin conocerlo y se pierde. Jesús dijo que aquellos que habían echado fuera demonios, que habían hablado en lenguas, que habían hecho sanidades y demás, o participado de eso y no lo conocían a Él, no iban a tener buen destino, ¿te acordás? Entonces, el apóstol Pablo dice esto. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué Dios le contesta así? Ahora vamos a ver el contexto. Pablo estaba enfermo. Si nosotros miramos la foto, Pablo enfermo, en un padecimiento del cuerpo, lo que él llama un aguijón, un mensajero de Satanás, hablando espiritualmente, un aguijón de la carne, o sea, una herida en su cuerpo. Él pide que lo sane y Dios no lo sana. Le contesta, ¿cómo le contesta? ¿Qué decís vos? ¿Ambiguamente? ¿Elude la oración? ¿O le contesta tan inmensamente que tanto Pablo como nosotros nos perdemos en el contenido de la respuesta? Es que Pablo, el punto principal de todo esto, es que Pablo no tenía que estar ahí. No merecía estar ahí donde estaba. Vos decís en Éfeso, no, en Macedonia, no, como apóstol. No tenía por qué estar. No tenía méritos, ni virtudes, ni condiciones para estar coronado con lo que ejercía.
No tenía nada que le permita haberse ganado el ser apóstol a los gentiles. Le habían hecho un favor, llamándolo. Podía haber muerto Saulo sin antes de ser Pablo, por perseguir a la iglesia del Dios viviente y levantarse contra el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, lo buscaron, lo quebraron y le dieron una oportunidad. Hoy le decía a un amigo mío, amigote, mi amigo es Cristo, le decía, lo más importante de la vida no es hacer cosas, es aprovechar las oportunidades. Porque lo que duele después es la oportunidad desaprovechada. ¿O no? Pablo no tenía que estar ahí. Él estaba pidiendo que lo sanen. ¿Sí? Y se merecía que lo sanen, porque nadie quiere sufrir. Pero arranquemos de esto, como te digo. Él no tendría que estar ahí, yo no tendría que estar acá. Y cuando vos no mereces algo, lo que podés reclamar es poco. Y de hecho tu reclamo ya en sí mismo es soberbia. Porque estás viendo tu necesidad, que no está mal, porque nosotros somos personas necesitadas. ¿Sí? Pero como se dice en el mundo, te estás mirando el ombligo. Y hay cosas que para Dios son muy importantes y nosotros las tomamos superficialmente por esto de no vivir cerca de Él. Y una de ellas es poder ser partícipes del Evangelio, aunque te toque ser el portero de la iglesia. Estás en el Evangelio, cosa que muchas personas no pudieron lograr. Yo siempre tengo en mente un hombre, lo expliqué en varias predicaciones hace muchos años. Yo le predicaba allá en una calle acá, se llama Tres Arroyos, había una persona, después murió de cáncer. Estando primero sano y después enfermo, un vecino, que de donde estábamos nosotros, donde estamos, y yo le predicaba el Evangelio y él me decía algo que a mí me sorprendía, porque me decía, ¿sabés lo que pasa? Yo entiendo, me decía, yo te entiendo. Me quedó la foto, ¿viste cuando alguien te impresiona tanto que te deja la foto mental? Pero ¿sabés lo que me falta? El atrape, me decía. Me falta el atrape. Y me lo decía de una manera, ¿viste? Campechano, era provinciano. Que yo decía, que me quedó doliendo a mí hasta el día de hoy, te estoy hablando del 89, por ahí. Claro, es que si Dios no produce en vos el querer como el hacer, no estás acá. De ninguna manera estarías involucrado en la oportunidad de conocer los misterios del reino de los cielos a través del espíritu de la predicación por medio del Evangelio. Entonces nosotros muchas veces no nos responden las oraciones porque estamos pidiendo sin valorar lo que nos dieron. Y estamos interesados, me incluyo, en cosas que para Dios no tienen valor. ¿Y sabés por qué no tienen valor? No porque no sean importantes, porque ser sanado es importante, sino porque en función de la eternidad, como mira a Dios, no tienen valor. Porque vos, ¿qué preferís? ¿Morirte, perderte la vida eterna sano o irte al reino de los cielos enfermo? Y hay que ver. Porque nadie se quiere morir. ¿Y qué es más importante? Unos años acá, pocos y malos, como está escrito, o la vida eterna. ¿Cómo? No se oye, padre. Nuestro problema es espiritual. Pablo no tenía que estar ahí. Y eso es lo que Dios le está diciendo. Mirá, da gracias que estás ahí. Ahora vamos a seguir avanzando, ¿no? Y lo otro, bueno, es lo que tenemos que padecer a causa del mundo, a causa de las tinieblas, a causa del hombre caído, del corazón engañoso, whatever, sabemos, ¿no? No tendría por qué haber sido apóstol, como te dije, del glorioso evangelio de los gentiles, y menos
tendría que haber recibido por gracia la grandeza de las revelaciones que gratuitamente le eran dadas, siendo quien había sido. Lo que pasa es que ese es el problema más grande que tiene el hombre, y ese problema que tuvo el diablo, y es parte de la iniquidad. Y la iniquidad es un misterio, pero en parte se conoce. ¿Cuál es ese sentir que tiene el hombre? Bueno, el hombre, que lo heredamos del diablo, es inconformable. Entonces, estoy afuera del reino de los cielos, me llaman, listo. Empiezo a pelearla, soy apóstol, diría Pablo, listo. Y ahora no, ahora saname. Bueno, ya te sané, bueno, y ahora dame plata. Y ahora dame victoria. Y ahora quiero la gloria. Y ahora, y bueno, pará un poco. Porque te estamos dando las cosas para que las guardes, no para que las valores. Es como ese niño consentido de abuelos y padres que tiene una habitación llena de juguetes y está aburrido. Dice, abuela, no sé qué hacer. Y Dios quiere que valoremos las cosas porque si no las valoramos, estamos en injusticia. Y nosotros no sabemos valorar. El diablo, ¿viste quién era? Era un querubín acabado en hermosura. Sin embargo, llegó un momento que no se conformó. ¿O no? ¿O se conformó? Ezequiel 28, ¿qué dice? Pero no le era la perfección de la creación de los seres angelicales. No de las cosas hechas, sino de los seres angelicales, de seres vivientes. No se conformó, quería ser Dios. Y esa intención, ese ímpetu, ese sentir, lo tiene el hombre. Por eso Dios muchas veces nos quebranta para que nosotros empecemos desde donde tenemos que empezar, que es por dar gracias de haber sido tenidos en cuenta por Dios. Mirá, ¿cuántas veces a vos te dolió y aún te duele que los hombres te hayan ignorado y no hayas sido parte de sus vidas? Que un amigo no te haya aceptado, o gente de cierto círculo te haya dejado afuera, o en tu propia familia. Cuando te desprecian y no te consideran, no te valoran. La humillación que eso significa, el decir, no, vos no. ¿Por qué? Porque no. Nosotros sí, vos no. Bueno, Dios no nos hizo eso. ¿O sí? Probablemente sea seguro que, probablemente no, es la única persona que se interesó en nosotros. Y nosotros estamos interesados en que nos solucione los problemas. Uno de los dos está mirando la serie equivocada. Esa iniquidad quedó. ¿Cómo no iba a ser agradecido el enemigo? ¿Sí? Era la perfección. Se había sido criado con tamboriles, con flauta, había sido una presentación de adoración el día de su creación. Sin embargo, no se conformó, quería más. Y ese querer más hizo que menosprecie al Creador y terminó queriendo ser Dios. Y toda esa ambición terminó haciéndolo nada. Entonces nosotros, al igual que el Pablo, nos pueden faltar muchas cosas, pero ¿merecemos estar en el Evangelio? Y sabemos que no, pero nos olvidamos. ¿Merecemos estar involucrados en los negocios de Dios? En una ciudad desconocida prácticamente del mundo, en un lugar de la tierra donde solamente vienen los que viven acá, porque no vivimos en el centro del mundo. Y sin embargo podemos entrar en nuestra habitación, cerrar la puerta y tener comunión con el Espíritu de Dios en oración y ser visitados por el Todopoderoso. Y cuando experimentamos eso, ¿qué le pedimos? Caramelos, chicles, alfajores. Uno de los dos está mirando otra serie, o Dios o nosotros. La respuesta que Dios le dio a Pablo es absoluta. Es absoluta porque le dijo eso. Pensá en todos los favores que te he hecho y déjame a mí gobernar tu vida. Este aguijón no te lo saco. Hace falta. ¿Qué hacía falta? Frenarlo a Pablo.
frenarlo. ¿Por qué? Bueno, porque hacía falta frenarlo, porque hacía falta ponerle un límite, para mantenerlo en la condición de apóstol, de siervo, de enviado a los gentiles, para que él cumpla ese ministerio y esté dando la medida de la demanda de lo que se le había encomendado. Había que mantenerlo, había que darle las revelaciones para manifestarse Dios a través de los hijos de él, de su ministerio, a los hijos de los hombres por generaciones y generaciones y generaciones. ¿Vos te crees que Pablo murió pensando en el departamento general Roca de Río Negro? No te escucho. Y sin embargo, entonces, Pablo había sido un inútil para el reino de los cielos. Había sido tan inútil como Onésimo. Como nosotros. Porque ¿cuántos de nosotros, como le dice a los corintios, lo despreciado del mundo, lo que no era, eligió Dios para que sea? ¿Y cuál es nuestra necesidad? Te pregunto yo entonces. Nuestra necesidad es conocer al Dios de la gracia y llegar a valorar. ¿Viste cuando vos vas a valorizar una orden? Bueno, valorizá, andá a la oración y empezá a valorizar lo que te dieron. Porque ahí está la gracia de Dios, no en lo que te falta y no te dan. Para después soberbio y altivo decir, a mí Dios no me responde. ¿Qué? No te responde. Chucherías, espejos de colores, caramelo, chicle. Pero ¿qué hubiera sido de vos o de mí si no nos hubieran llamado? En Filemón 1:10, no tiene capítulo, versículo 10, dice, Pablo se había encontrado en Roma con un esclavo que había huido de su amo, que se llamaba Onésimo. Filemón vivía en Colosas. De Colosas tenemos una carta, la carta a los colosenses, ¿te acordás? Y Pablo le dice a Filemón, por el Espíritu, en el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, porque este Onésimo se escapó de Filemón, ¿y a dónde lo metieron preso? En Roma. ¿Quién estaba ahí? Pablo. ¿Y sabés lo que dicen que dijo Onésimo cuando entró a la celda? No hay casualidades, dijo. ¿Vos qué decís? ¿Lo estaban buscando o no? No dijo eso, pero es como diciendo, Pablo, vos sos el que va a predicar allá. Acá estamos. Menos mal que quería huir. ¿Cuántas veces te pasó eso? Que engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Estas palabras se las daba el Espíritu a Pablo para Filemón. Pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué cosa más inútil que Pablo? ¿Sabes lo que es ser inútil? Frustrante. Frustrante es ser inútil. Pablo había sido inútil y perjudicial para el reino de los cielos como nosotros, desparramando y no juntando, aún estando en la iglesia con un llamado, desparramando y no edificando, reclamando orgullosamente reconocimientos y que se atiendan a nuestras ideas o propuestas, cuando lo único que tendríamos que hacer es dar gracias por estar involucrados. O como decía mi vecino, porque nos llegó el atrape que otros no tuvieron. ¿Qué es ese misterio de por qué Dios te atrae y vos venís? Siendo quien eras. Porque cada uno sabe quién era. ¿O no? Como para decir, ¿quién puede decir yo me merezco estar con Dios? Filemón, Pablo había sido inútil. Él lo dice, él había sido inútil para el reino de los cielos. ¿Y nosotros? ¿Fuimos inútiles? Sí, yo por lo menos hablo de mí. ¿Somos útiles? Dios dirá, ¿podríamos ser más útiles a la obra, a la causa de Cristo? Y seguro que sí. Pero mientras estemos viendo, como Pablo, lo que nos hace falta y no lo que nos dieron, mientras estemos viendo el detalle de lo que necesitamos y no la gracia de Dios sobre nuestra vida, el derramamiento de la gracia y lo que costó que se pueda hacer un favor en beneficio de los hijos de los hombres. Y bueno, siempre vamos a estar
satisfechos. Entonces, por eso mucha gente conoce a Cristo, pero anda mal. ¿Por qué andas mal? Ando mal. Pero andás mal porque no te diste cuenta de lo que te dieron. A mí me preocupa cuando alguien se enoja conmigo, y a vos te aconsejo que hagas lo mismo, y es alguien que no se enoja con nadie. Pero cuando alguien se enoja con todo el mundo, hoy te tocó a vos. No es para preocuparse. Porque cuando alguien tiene ira, sea yo, si yo tengo ira y me enojo con vos, olvídate, porque yo tengo ira. Te tocó a vos. No sos vos, soy yo. ¿Dónde vamos a poner los ojos? Sí, obviamente. Necesitamos cosas. Necesitamos que Dios nos bendiga, nos prospere, obvio. Necesitamos crecer, seguro, en nuestra profesión, en nuestro trabajo. Necesitamos avanzar. El otro día me encontré con un amigo que me tiró un listado de muertos, de gente que conocemos, de toda la vida, lo conozco de pibe, en una caja de cobranza. Me tiró un listado de muertos, él es mundano, pero nos conocemos de toda la vida. Y teníamos grupos en común, aunque medios rivales cuando éramos jóvenes. Y después del listado, viste que te dicen, che, no sabés, con esto del COVID, no sabés, no, ¿qué? ¿Quién? Y te dicen, el tío, la tía, fulano, y te dan la lista de los que se fueron con la pandemia. Y entonces yo le digo, la verdad que la vida es otra cosa, ¿no? Y dice, sí, ya estamos mirando las cosas de otra manera. Realmente preocupados por lo que importa y no por lo que estábamos preocupados antes. Y estoy hablando de gente del mundo que se da cuenta, como te dije hace unos meses, que la muerte come como caballo de ajedrez y que lo único que te podés llevar es a Cristo en tu corazón. Porque ahora sí que podemos decir, hoy estamos y mañana, y que segunda ola y que tercera ola, parece una playa nudista esto, ¿viste? Cuarta ola y quinta ola, porque los agarra a todos desnudos, sin justicia. Pablo había sido inútil para el reino de los cielos, obvio, nosotros también. Ahora, si nosotros vamos a Dios con la presencia de esta idea verdadera, de decir, Señor, demasiado que estoy acá. Pero igual, te cuento, me duele la rodilla, me duele la cadera, me duele la cabeza. ¿Me podés sanar, por favor? Pero no te estoy diciendo que si no me sanás, te fuiste al pasto. Te estoy diciendo que me sanes, por favor. Y lo demás, qué sé yo, con todo lo que me has dado, por algo estaré en esta situación. ¿Es lo mismo? No. ¿Sabes que algún día vos tenés que estar conforme? Y eso no significa que no podés ir por más cosas. Lo otro se llama ambición desmedida. Y no hay problema, no es con los hombres, es con Dios. Porque Dios ve los corazones. ¿Sí? Algún día te tenés que levantar a la mañana y decir, gloria a Dios, estoy vivo y gordo. ¿Y qué vas a decir después? Gracias a Dios. Sáname, decía Pablo. 3 veces le rogó y Dios le dice, con todos los favores que te he hecho, pensá en todo lo que te di. Este te lo dejo. Lo necesito. ¿Y por qué lo necesitaba así Dios a Pablo? Bueno, lo necesitaba así porque lamentablemente, como dice Pablo en 2 Corintios 12, había que manifestar el poder de Dios a través de la vida de Pablo, y Pablo tenía un problema con la altivez. Porque Pablo tenía un problema muy particular con la altivez que prácticamente te diría era profesional en la vida de él. Porque Pablo se enaltecía a causa de las revelaciones. No sé cómo viviste vos tu llamado, pero en mi experiencia personal el objetivo era conocer, profundizar, conocer, poder explicarlo, poder recibirlo, poder entenderlo, poder encontrarlo en la Biblia. La respuesta a esto, la respuesta, profundidades, volemos, altura, profundidades, vamos por más y así.
Pablo tenía un problema de cuna. ¿Viste la cuna donde ponen los bebés? Su cuna había sido farisea. Y los fariseos competían entre ellos por el conocimiento de Dios. Porque eso era lo que la sociedad farisea y de la época, ellos creían en el Espíritu, aprobaba. Era el que más conocía. Ellos tenían una gran retórica, o sea, hablaban muy bien, eran muy expresivos y tenían mucho conocimiento. Y el que mejor expresaba, porque guarda que una cosa es tener conocimiento y otra cosa es poder decirlo, poder transmitirlo, pasar esa experiencia espiritual a palabras, es un trabajo. Y los fariseos tenían esa competencia de a ver quién tenía la última noticia de Dios o quién sabía más de Dios, cuál era el más deslumbrante. Por eso ellos le decían el gran Gilel, el gran Gamaliel, los teólogos de la época. Y él lo traía de cuna. Cuando Pablo se encuentra, porque él no desconocía el Espíritu Santo como fariseo, que Dios se le revelaba y le daba preciosas y grandísimas promesas y le revelaba cosas inefables, ¿no le nacía al fariseo? ¿No salía el viejo hombre diciendo, llegué? Por eso se enactecía sobremanera, porque tenía un problema muy grande de cuna, y es que los fariseos hacían todo para ser vistos de los hombres. Entonces Dios, para poder seguir dándole, según su propósito, a él la revelación de ese conocimiento que a nosotros nos deslumbra, porque no llegás a agotar las cartas de Pablo, ni siquiera estudiándolas toda la vida. Le ponían un contrapeso. ¿Sabes lo que es un contrapeso? Se inclinaba mucho Pablo porque no tenía por qué enaltecerse sobremanera, como dice la palabra, para que las revelaciones no me enaltezcan sobremanera. No había ninguna necesidad de enaltecerse, pero a él le pasaba esto, no podía contra eso. Entonces le daban un aguijón. Ese aguijón lo mantenía débil y era a causa de su apostolado. Él pudo cumplir su ministerio, vivió afligido, partió de este mundo, pero partió en justicia porque cumplió con lo que Dios tenía para él. Pero lo cumplió por la gracia de Dios también, porque por gracia lo habían llamado. Por gracia le habían abierto el entendimiento, por gracia le habían dado las revelaciones, por gracia le habían dado la capacidad de expresar los conceptos espirituales en palabras para dibujar en el corazón de las almas, en la mente de las personas, las imágenes espirituales que el Señor le mostraba en revelación. Edificar, hacer discípulos. Por gracia era apóstol. Y por gracia tenía un aguijón para mantenerse equilibrado y poder estar dentro del propósito. No era lo que Pablo hubiera elegido. Pero vos, si tuvieras que elegir hoy entre morir Saulo o haber sido Pablo, ¿qué elegirías? Con aguijón y todo. Nosotros no entendemos la misión de los mensajeros de Satanás. Ningún mensajero de Satanás va a venir a una persona humilde. ¿O sí? ¿Cuándo venía el mensajero a Pablo? Cuando se enaltecía sobremanera. Y ese es un problema de naturaleza que tenemos nosotros. Es por la falta de conformidad, parte de la iniquidad, va de nuevo. Porque si hay un componente muy interesante de la iniquidad, es la falta de conformidad. Como te digo, el diablo era perfecto y sin embargo dijo, no, ¿sabe qué? Quiero ser Dios. Un tipo de gerente en una empresa, lo nombran y el otro día dice, no, yo quiero ser el CEO de la compañía. Así que ve cómo le serrucho el piso, lo tengo arriba, como los dibujitos le hago redondel, cae, subo. Son muy pocas las personas que se conforman con lo que tienen y mantienen la misma, hablando del conocimiento de Dios, ¿no? La misma humildad que tenían cuando no entendían las cosas. Pablo había sido un inútil, como te digo, para el reino de los cielos. Y él lo reconoce esto. Reconoce que no se merecía ser apóstol. En 1 Timoteo 1:13 dice que él era blasfemo, perseguidor e injuriador. Blasfemo, perseguidor e injuriador. ¿Sí? En 1 Corintios 15:9, 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles,
Pero no soy digno de ser llamado apóstol. Guarda que el término apóstol no tiene título nobiliario como ahora. Significaba enviado, ¿no? Directo de Dios. Hoy es como de la nobleza, el que es apóstol, viste, ya antes ser pastor era como de la nobleza, ¿no? Dentro de las congregaciones, pero ahora ser apóstol es conde ya. Conde, príncipe, ¿o no? O sea, acá está el apóstol. Hola, soy el apóstol. ¿Viste? Títulos. Sirven los títulos para con Dios. Yo soy el más pequeño, pero no soy digno, él lo dice. No soy merecedor de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Vos antes que te llamen, ¿nunca te encontraste con un cristiano? ¿Y lo apreciaste o lo menospreciaste? No te escucho. ¿Y hoy cuando te menosprecian, ¿te olvidás que vos menospreciaste a aquella persona y la viste? Bueno, viste que ahora tenés que cuidarte lo que decís y la viste un paria de la sociedad, un canuto, como le decían antes por un tal Canut que era un evangelista. Pero y él lo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces Dios le dice, bueno, si por la gracia, mi gracia sos lo que sos, bástate mi gracia. Porque te he dado mucho, muchísimo. Y me estás pidiendo esto no. Esto es necesario para que vos cumplas tu ministerio. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Acá hay un poquito de, ¿no? Y te das cuenta por lo que sigue. Antes he trabajado más que todos ellos. Dice, bueno, está bien que trabajaste, pero más que todos, ¿viste? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sube, se baja, ¿viste? Realmente no hay tema que quede fuera de esta frase, bástate mi gracia. Es un divino resumen comprendido en 3 palabras, como te digo. Porque el hombre, vos dirás, ¿el hombre no es agradecido? Mirá, en realidad el problema, ¿sabés cuál es? Lo que me daba el Espíritu hoy, y yo me incluyo en todo, ¿no? Obviamente. El problema es que el hombre no permanece agradecido. Es como de dar gracias. No sé si me entendés. Como de dar gracias. Y después que da gracias, se levanta de vuelta. Dice, gracias, pero yo algo soy también, ¿no? Por eso el salmista preguntó, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Es una pregunta, Salmo 8:4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que los visites? Bástate mi gracia. ¿A vos no te basta la gracia de Dios? A mí me basta. Me basta. Me basta si mi corazón no me engaña. ¿No te basta la gracia de Dios? ¿No te bastaría eso para levantarte una mañana cuando viene el diablo y te dice, seas varón o mujer? Tendrías que estar endemoniado. Si no, bástate, mira, me basta la gracia de Dios. Me basta que me hayan llamado. Me bastan poder ir a orar. Ya tengo estas tinieblas, tengo este colectivo adentro. Ya se van a bajar los muchachos. Se van a ir bajando. Viste que unos se bajan acá, otros se bajan en Neuquén, otros se bajan en Plotier. Y así. En la ropa. ¿A vos te parece que habiendo tenido un llamado podés estar mal porque tenés que ir al culto con la misma remera siempre y eso anotame a mí? ¿O porque no podés hacer un viaje? ¿Realmente nos basta la gracia de Dios o no? Sí, pero no. Sí, pero yo. Sí, pero a mí. ¿Y entonces dónde está la cruz de Cristo en nuestras vidas? Por eso nos dijeron que nadie nos podía quitar el gozo. Porque si nosotros necesitamos que Dios todos los días nos dé lo que nos hace falta, y lo que nos parece que nos hace falta, y algunas cosas sí nos hacen falta, y lo que a nosotros se nos viene en mente, estamos orándole al Dios equivocado. Porque nos estamos olvidando que esta es una relación. Y hay cosas que necesito yo y hay cosas que necesita Él. ¿O no? ¿O son todas para mí? Pero nos ponemos mal.
Y en ese mal, ¿no hay altivez? En el reclamo, ¿no hay soberbia? Pregunto, ¿no hay? Entonces, me dejaron escribir porque el hombre es de memoria corta, no para ser agradecido, sino para mantenerse sinceramente agradecido. Entonces, ¿qué significa bástate mi gracia? Y eso significa lo que dice ahí, en principio. Mirá, te he hecho muchos valores, muchos favores. No me digas que ahora te vas a poner mal porque no te doy esto. No quiero ni saberlo, diría Dios. O sea, 100 para vos, una para mí y ya te perdí. Otra de las cosas que vemos en este pasaje, que los hijos de los hombres sufrimos y padecemos a causa de nuestra altivez. Porque mientras Pablo no se exaltaba desmedidamente a causa de las revelaciones, ¿el mensajero de Satanás venía? No venía. ¿Cuándo venía? Cuando Pablo levantaba la mano. Acá estoy altivo, ¿sí? Él reconoce, gracias a Dios, en la parte B del versículo 9 de 2 Corintios 12, 2 Corintios 12, 9, él reconoce que le convenía gloriarse en sus debilidades. Él entendió lo que Dios le decía para que repose sobre él el poder de Cristo. Y acá, a favor del Señor, hay una cosa muy interesante, que es que hay que entender, lo que te vengo diciendo durante todo el mensaje, que Pablo no estaba así por un capricho de Dios. A ver, el Evangelio es glorioso, santo y eterno. Y el hombre es temporal, somos temporales, pecadores, soberbios e inconformables. ¿O no? Cuando tendríamos que estar conformes con la gracia de Dios, nada más. Y lo demás viene porque no te estoy diciendo yo en la idea, sino en la actitud, en el carácter. En las caras, en el enojo, en las broncas, en la manera con que nos movemos. ¿Pensamos como cristianos, nos movemos como mundanos? Pregunto, ¿estaría bien eso? No era un capricho, sino que el llamado de él y el ministerio tenía un costo. Esa cruz que Pablo tenía que llevar, tenía esos aguijones, como te acabo de decir, por una cuestión de su corazón, que no sabía mantenerse humilde con la gloria de las revelaciones. Entonces, con la grandeza, de las revelaciones, entonces había que frenarlo y no había otra cosa. De otra manera no podía seguir siendo Pablo. Y eso era necesario para las almas que se iban a salvar a través de las condiciones que él tenía con esta falencia, el ser visto de los hombres. Porque nadie se agranda para que no lo vean, ¿o sí? No te escucho. Acá estoy agrandado, humilde, con la luz apagada en mi habitación. Entonces, justifiquemos al Señor. No eran caprichos, era lo que se podía hacer con Pablo en las condiciones que se podían hacer las cosas por las características del corazón de Pablo. Amén. Por eso al leer 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad ante los insistentes ruegos y súplicas del apóstol, frente al alivio que él necesitaba a causa de su enfermedad y padecimientos, tengamos siempre en mente que esto le pasaba cuando se exaltaba desmedidamente. Vos no podés leer 2 Corintios 12:9a sin tener en cuenta que le pasa a alguien que está agrandado desmedidamente. Lo peor, agrandarse con lo de Dios. Que pasa mucho en el ambiente evangélico. Querer sentirse distinto porque te mostraron algo, o porque te dieron un don, o porque te abrieron los ojos, o porque te dieron una palabra para alguien, o porque te usaron para sanar a alguien. ¿Distinto a qué? ¿Por qué no te comparás mejor con lo que hubieras sido si no te hubieran llamado? Por eso en 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones, y nosotros damos testimonio, sí Señor, eran muy grandes las revelaciones que le daban a Pablo, tremendamente grandes.
Pablo toma la escena del Nuevo Testamento y los demás y opaca a todos los apóstoles menos a Juan, que está en otra dimensión, por así decirlo, en otro espíritu, en otro nivel espiritual, no me gusta la palabra nivel espiritual, en otra senda. Los demás es Pablo y Juan. Algo de Pedro y olvídate. Sin desmerecer a Pedro, ¿no? Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Nunca le dijiste a nadie, che, te estás pasando. Te estás pasando. Está bien, ya está. Te estás pasando. No me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. No hubiera venido ese aguijón si él se hubiera mantenido conmensuradamente, medidamente. Me exaltase, exaltarse ya es grave delante de Dios, ¿no? Porque una cosa es gozarse con lo que Dios te da y otra cosa es agrandarse con lo que Dios te da. ¿O no? Desmedidamente encima. Alocadamente, exageradamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Amén. Amados hermanos, si nosotros no queremos que nos visite este mensajero de Satanás, que más de uno de nosotros a veces decimos me tiene alquilado, ¿o no? Si no queremos que venga a nuestra morada, golpeen, digan, Ricardo, sí, carta para vos. Pero no es muy simpático este muchacho, no sé si me entendés. Si no queremos que este mensajero de Satanás golpee la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida, y pasar esos días amargos y esas semanas horribles, entonces permanezcamos agradecidos con los ojos puestos en la gracia de Dios y expectantes en oración por medio de la fe de que el Señor nos va a dar lo que le pedimos en la medida de que hayamos valorado lo que ya nos dio. Dios bendiga a la Iglesia del Río.